Hola, soy José Manuel de Molina y te invito a conocer el patrimonio cultural de Alhaurín de la Torre. Su historia, su gente, sus tradiciones, sus lugares de interés. Porque nos gusta disfrutar de nuestro pueblo, porque nos encanta compartirlo. Comenzamos Alhaurineando. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Alhaurineando, donde hoy tenemos a los representantes del Instituto de Capellanía de Alhaurín de la Torre. Quiero dar la bienvenida a su director, José Luis Tricio. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes, muchas gracias. Y también a Clara García, profesora de Historia y además responsable de las actividades extraescolares y complementarias. Buenas tardes. Empiezo por ti, Clara. ¿Qué significa eso de actividades extraescolares y complementarias? ¿Cuál es la diferencia? A ver, las actividades extraescolares son las que se hacen fuera del centro, que a veces incluyen más del horario lectivo, que pueden durar a lo mejor hasta las 6 de la tarde, 7 de la tarde, y las complementarias están dentro del horario lectivo, dentro de la mañana. ¿Cómo cuáles pueden ser esas complementarias? Pues, por ejemplo, que viene gente a darnos una charla al centro con los alumnos, pues, por ejemplo, que los niños van por la mañana y salen a la sierra, a Jabalcuza. Dentro del horario de 8 a 3, esas actividades son complementarias. José Luis Tricio, director, vamos a cumplir, que vamos a hablar de eso a lo largo del programa, 15 años ya desde que se inauguró, en el 2003, sería el curso 2003-2004, el Instituto de Capellanía, el IES, Instituto de Enseñanza Secundaria. ¿Estabas ya en aquel momento? No, yo no estuve como fundador, yo llegué en el 2005, 2 años después de su inauguración. Sí. El instituto, bueno, en esa parte de norte de Capellanía, un edificio blanco, grande, ¿se habrá quedado pequeño en algún momento o ya o no? ¿Cómo ha sido esa evolución en estos 15 años? Bueno, por lo menos desde que yo estuve allí, el centro realmente está construido para 16 unidades. ¿Y cuántas actualmente tenemos 26. Ajá. 26, es decir, tenemos 10 grupos más de los que correspondería como aforo natural del centro. Sí es cierto que ha tenido diferentes vaivenes, ¿no? Es decir, el instituto llegó a tener 21 grupos de secundaria, pero con la construcción del Centro Galileo supuso evidentemente una rebaja de lo que sería el número de grupos que teníamos asociados. Entonces la población escolar del centro ha ido evolucionando y cambiando a medida que se ha ido incorporando alumnado a Galileo. Posteriormente, hace ya 4 años, nos dieron el bachillerato. Eso ha supuesto la incorporación de 6 grupos más al centro, 6 grupos de bachillerato, 3 para primero y 3 para segundo. Cuando hablas de grupos, clases, ¿qué diríamos? Sí, correcto, sí. ¿Eso qué ha supuesto? Bueno, pues que actualmente somos 700 alumnos. 700. Ha habido evoluciones de tener 500, bajar a 350, y ya el aumento ha ido progresivo, no solo por el bachillerato, sino también porque se han ido incorporando nuevos grupos de secundaria. ¿De acuerdo? Actualmente hay 4 institutos en Alhaurín de la Torre, ¿no? Sí, hay 4 institutos. El Albrenan, Huerta Alta, el vuestro y el que has citado antes de Galileo. Sí. ¿Y hacen falta más o cómo va esa oferta educativa o esa demanda de alumnado que hay en esta localidad? Bueno, ya para el próximo curso se espera que haya una ampliación en Huerta Alta de un número de unidades de aulas, que de alguna forma bajen la presión escolar que tiene Huerta Alta, ya no digo del municipio. El construir o no otro, sí cierto es que el nivel de presión demográfica que va teniendo el municipio, más o menos lo conozco porque llevo el tema de la presidencia de escolarización, va a haber 3-4 años que sí va a haber bastante presión, pero que los centros actualmente sí disponen de la posibilidad de acceder a escolarizar a todo ese alumnado, y luego viene una rebaja del nivel de población. Ya no sé si, debido a la crisis, evidentemente, ha habido un descenso de las solicitudes de demanda en primaria, ¿no? Y ya veremos un poco la evolución que tiene. Cierto es que Capellanía, por lo menos en algún momento cuando hemos hablado con la delegación en relación a las necesidades educativas que tiene Alhaurín, en particular Capellanía, tiene una zona anexa, un terreno, que en un principio sigue siendo del ayuntamiento, con la posibilidad de que pueda ser cedido a la Junta de Andalucía como terreno educativo, que pueda darse allí una ampliación, cabe la posibilidad. Actualmente sí es cierto que con los centros son capaces de asumir la demanda de escolarización. Estamos hablando de que en Alhaurín hay 7.200 alumnos escolarizados. 7.200 entre primaria y secundaria. ¿Contamos también al Colegio El Pinar o no? No, ese no es un centro que nosotros controlemos desde el servicio público, ¿no? En todo ese tiempo, es decir, si tú como director de este Instituto Capellanía puedes
marcar de alguna forma alguna personalidad diferente al Instituto de Capellanía con respecto al resto? Es decir, o tenéis que estar siempre todos encorsetados y no se puede caracterizar por algo. No, yo creo que cada centro tiene su identidad. Ya no digo por el director que esté, sino por realmente el claustro de profesores que tiene, ¿no? Yo creo que las inquietudes personales que puede tener el profesorado de capellanía como claustro, el tipo de alumnado que uno tiene, las familias que lo rodean, de alguna forma va singularizando y dando una identidad a cada uno de los centros, ¿no? Clara, y en los alumnos, por ejemplo, ya que estamos hablando en ese momento de esa progresión y de alumnado que ha habido, ¿se nota también inmigración o Alhaurín de la Torre permanece un poco al margen de población que llega de alumnado que venga bien de Oriente, China además, o venga de Marruecos? ¿Cómo afecta eso a vuestro instituto? Mira, yo en concreto vengo de Huerta Alta. En el año que abrieron el Capellanía nos hicieron un concursillo a algunos profesores que estábamos en el Huerta Alta definitivos allí. Entonces, cuando yo me fui al Capellanía, que fue en el 2003, cuando empezó el centro, el alumnado que teníamos en Capellanía era muy diferente al alumnado que teníamos en el Huerta Alta. El perfil de los alumnos se notaba, y era por la adscripción de los centros de la zona. Entonces, cuando nos fuimos abajo y empezamos en Capellanía, teníamos los niños, que eran los niños de Manantiales y eran los niños de Zambrana, eran los niños de esa zona, ¿no? La zona circundante al instituto. Entonces era un perfil de niños de familias de clase media alta, con familias que tenían un alto nivel de expectativas escolares del centro, entonces no teníamos ningún problema. O sea, la disciplina era algo como, o sea, no había grandes problemáticas en el centro. Sí es cierto que en los últimos años ha cambiado un poco el perfil de las familias y tenemos algunos niños que llegan a lo mejor de centros que no son de esos centros adscritos, sino que vienen de Málaga, o son niños que vienen de Galileo, que a lo mejor han repetido, que tienen algún tipo de problema escolar. Entonces se nota un cierto cambio en el tipo de alumnado en los últimos años. Pero no en exceso, ¿eh? Pero sin distinción de nacionalidades. No. De cualquier forma, los que se incorporan, por ejemplo, si a mitad de curso ahora viene un niño de Málaga, sí. Se incorpora, o viene una persona inmigrante e incorpora a su hijo o hija, ¿recibe alguna atención especial ese alumno que se incorpora con el curso ya en marcha? Bueno, si es un alumno que tenga algunos problemas de lenguaje, que no conozca el idioma, pues hay aulas de integración, ¿no? No, en nuestro centro no hay ninguna aula específica. Tiene la figura de ATAL. Que son, acrónimo de... Sí, que de alguna forma son personal preparado para atender durante determinadas horas alumnos que tienen pues, deficiencias en el idioma, evidentemente, ¿no? Sí es cierto que nosotros tenemos muy pocos alumnos, ¿eh? Estamos hablando igual 15 alumnos que no son de nacionalidad española, pero con una buena integración. No podemos decir que tengamos problemas de integración de este tipo de alumnado. Puede haber muchas nacionalidades, pero muy pocos representantes de cada una. No es igual como centros más próximos a la costa, y no es que estemos lejos de la costa, ¿no? Pero no tenemos mucha influencia de este tipo de alumnado que de alguna forma sí es más típico, igual en centros que pueden ser de otro... Estamos viendo unas imágenes del 10º aniversario, ahí vemos antes a la delegada de Educación, ahí la tenemos de nuevo, a Patricia Alba, hace un momento al alcalde, ahí te tenemos a ti también, José Bistricio, y habíamos visto, bueno, en eso del plurilingüismo, me llama también la atención, ¿ustedes tenéis educación bilingüe, español-inglés, o también dais francés, o qué idiomas se pueden impartir allí? Sí, hombre, el inglés es el primer idioma y en francés es una optativa. Es decir, todos los alumnos cursan inglés, pero no todos cursan francés. ¿Y aquello del centro bilingüe? Es decir, desde que entran en el primero, ¿ya tienen alguna asignatura en inglés? Sí, o... sí, ya... Antes, por ejemplo, había algún grupo en cada uno de los niveles y ahora primero, segundo y tercero de esos son todos grupos bilingües. Y el año que viene ya será también cuarto grupos bilingües. Lo cierto es que cada uno de los cursos puede tener pues, las matemáticas en inglés, las sociales fundamentalmente en inglés, la música en inglés, la educación física. Dependiendo de los cursos, tiene un determinado número de asignaturas. Clara, ¿tú con historia también te toca el inglés o no? No. ¿Tú eres de francés? Yo soy de la vieja escuela. De la vieja escuela, español, castellano y ya está. No, inglés no. De hecho hay que formarse, bueno, tienes que tener tu titulación y tienes que, ya ahora hay unas oposiciones específicas, ¿no? Para dar una, por ejemplo, historia en inglés, y centros que tienen esas plazas específicas con el perfil bilingüe. Sí. Teníais un profesor precisamente, que después hablaremos también del intercambio con Iberia, Kieron Marri, que es irlandés. ¿Cualquier ciudadano europeo puede trabajar en la educación española? No. Nacionalizado.
nacionalizado. En el caso de él es que está nacionalizado. Claro. Sí es cierto que ocasionalmente o durante un periodo de tiempo podemos contar con auxiliares de conversación. Normalmente hemos tenido americanos que durante, pues desde el mes de octubre al mes de mayo, pues suelen tener algún tipo de actuación dentro de las aulas con el seguimiento del profesor por aquello del intercambio lingüístico, ¿no? Entonces ya hemos hablado de la incorporación del bachillerato, que fue ya hace unos años. En total me has dicho que está sobre 700 alumnos. Sí. El total en el municipio, has dicho. 7.200. 7.200, con lo cual casi el 10% de la población escolar está en el Instituto Capellanía. La oferta educativa dentro de ese proyecto europeo también, ¿cómo se traduce? Ya estamos hablando de inglés, francés como optativa. ¿En qué más se nota ese cambio en la educación en estos 15 años? No sé si algunas asignaturas seguro que han cambiado, ya no solo el nombre. Lo cierto es que las reformas educativas están generando pues, muchos cambios, ¿no? En cuanto a nivel de optatividad, de los recursos que se van facilitando en los centros, de la proyección que tienen los centros ya no solo dentro de su comunidad educativa, sino al exterior. Actualmente el otro día nos llamaron del MEC, no digo de la Junta, sino del MEC, para participar en un programa Erasmus a nivel europeo con otros 4 países, para hacer un estudio vinculado al tema de ciudadanía. Es decir, hay una preocupación importante a nivel europeo y a nivel evidentemente local respecto de las influencias y del compromiso social que puede tener el alumnado de cara al futuro, ¿no? Entonces, nosotros nos hemos acogido como centro piloto y luego se incorporarán 120 centros a nivel europeo con la idea de impartir las metodologías que nosotros podamos ir poniendo en marcha y revisando, ¿no? Y eso que tanto nos preocupa cuando vemos en la tele los de informe PISA y siempre está Andalucía en esos ratios tan malos. ¿Tan mala es la educación? Sería casi la pregunta, ¿o tan malos son los alumnos o tan malos son los profesores? No, yo creo que es distinta la forma de preguntar. ¿Sí? ¿Vale? Hay que pensar que PISA viene de la OCDE, que tiene un interés económico importante, ya no sé si solo educativo, pero sí económico. También es cierto que los modelos de examen pues, no son igual los que nuestros alumnos están acostumbrados a desarrollar. También es cierto que el alumnado, cuando no tiene la presión de una nota, no se esfuerza de la misma forma. Entonces las pruebas PISA para ellos no tienen ninguna capacidad de evaluación ni de singularización en una nota. Luego hacen los exámenes con mayor o menos interés o con mayor dedicación, ¿no? Entonces, ¿eso qué supone? Bueno, pues que puede ir en detrimento fundamentalmente de los resultados, ¿no? Pero yo no estaría descontento respecto de muchos parámetros que se tienen a nivel de centro y de Andalucía, ¿no? En Europa puede tener esa aplicación, pero dentro de España, que es... Bueno, lo que habrá que hablar es si los modelos que nosotros tenemos de evaluación se corresponden con los modelos de evaluación a nivel europeo. Es decir, ahora está muy de moda, y tiene que ser así, desde Europa, el tema del trabajo por competencias, la evaluación por competencias, aspecto que nosotros estamos introduciéndonos. Posiblemente ellos lleven muchos años trabajando de esa forma, evaluando de esa forma, y el alumnado esté mucho más acostumbrado a eso. Yo creo que siempre se ha dicho, ¿no? Pues que el nivel educativo que tiene España en matemáticas, en sociales, tal, es mucho más alto que muchos países europeos. Otra cosa es la forma en la que os pregunten, los modelos de evaluación, que posiblemente sean diferentes. Y ya digo, nuestro alumnado no está muy acostumbrado a ello. Con el tiempo. Yo no sé vuestra opinión a los dos, por el acento. Tú no naciste en Andalucía, no sé dónde vienes. De Galicia. De Galicia. ¿Y tú, José Luis? De La Rioja. De La Rioja, o del norte. Dentro de somos de los 2 inmigrantes que hay en el instituto. Los dos. Dentro del sistema educativo, lo que quería ver, una de las consecuencias también de las autonomías fue la división del sistema educativo. Cada comunidad autónoma tiene sus competencias y eso nos da a veces pues, estas diferencias que tú estás diciendo en las valoraciones, resultados también en esas valoraciones y también esos modelos educativos que hacen, pues no sé, que en comunidades que tengan su propio idioma a veces se leen noticias como dicen, bueno, no saben hablar castellano. No sé cómo veis ustedes dos como profesionales de la educación, esa división de la educación en esos 17 modelos al mismo tiempo de los continuos cambios con las LOCs, la no sé quién y la no sé cuánto, es decir, que no hay forma tampoco de tener un modelo educativo duradero en este país. ¿Qué opinas, José Luis? Claro. Venga, contesta tú. Vamos a ver, el tema de la reforma educativa que ahora ha establecido la LOMCE, que es una reforma de la LOE, de alguna forma viene a determinar aspectos curriculares que tienen que ver en todo el territorio nacional. Luego da a cada comunidad autónoma un margen de autonomía según su singularidad, ¿no?
pero evidentemente lo que se ha buscado o se ha pretendido, ya no sé si lo logrará, porque estas cosas a veces son por intereses más partidistas que a veces educativos, es lograr que realmente esos mínimos permitan a cualquier alumno desplazarse por cualquier parte del territorio nacional sin que suponga un lastre haber estudiado en Andalucía, haber estudiado en Cataluña, haber estudiado en Galicia, o en La Rioja o en el País Vasco, ¿no? Yo creo que esa es una de las cuestiones que había que plantearse y de fondo. Entonces, ahora hay unos nuevos modelos, unas nuevas plantillas de educación donde se establece cuáles son los contenidos que tienen que darse en cada una de las asignaturas, qué estándares de evaluación tienen que aplicarse con idea de normalizar parte de la parte curricular, ¿no? Yo creo que ese es el esfuerzo y por lo menos una buena intención. ¿En parte, Clara? Sí, totalmente. Y como historiadora, Dígame. también te llamará la atención eso de cómo se cuenta la historia también en cada sitio, ¿no? A veces cómo se le da la vuelta. Sí, yo no diría que soy historiadora, ¿eh? Bueno, yo diría profesora de historia, sí. La palabra historiadora me parece como muy... más sí, académica. Sí, Como, académica. sí que llama la atención, me imagino que Sí, tú también. Yo sí, uno de los recuerdos que sí. tengo, mis anécdotas, cuando yo estudiaba, bueno, lo que era la EGB entonces, aquello como que, si yo estudié la EGB, no sé que hay un programa por ahí que dice eso, soy mayorcito para estudiar la EGB. Sí. Me acuerdo que teníamos un profesor que en aquellos libros de EGB, de este editorial Magisterio, ¿no? Tenía la cara de Cervantes, creo Sí. que era. Y cuando nos cogió la transición y venía cuando estuvimos hablando de la guerra civil, me acuerdo que entonces el tema decía el alzamiento nacional, y decía nuestro profesor de historia, tachad de eso, poned la guerra civil. Aquello ponía el ejército nacional, tachad de eso, poned ejército rebelde. Una tontería, pero no es tal tontería, para nada, porque hay que explicar bien las cosas. No se puede, perdón, he dicho tontería que no lo es decir, no es nada nimio. Tal como se cuentan las cosas, tú supongo que a veces con los textos que tienes delante tú intentarás poner tu propio sello, ¿no? Lo que decía él también del profesorado en el instituto. La historia te enseña a ver que nada es blanco ni negro. Todo tiene muchos matices y muchos puntos de vista diferentes. Pero cuando tú estás delante de alumnos y que son niños, eres capaz de convencerlos de lo que tú quieras. Es cierto. Son muy fáciles de manipular, porque son muy jóvenes y tienen muchas ilusiones. Entonces tú como profesora de historia les puedes enseñar lo que tú quieras, están en tu mano. Entonces la historia es una asignatura que yo creo que no se le da la dimensión que se le debería de dar en cuanto a la profundidad del aprendizaje de esa materia, ¿no? Porque es muy importante. Bueno, todas son importantes, pero sí. lógicamente, un espíritu crítico, ¿no? Les puedes hacer desarrollar ese espíritu crítico para analizar las cosas desde muchos puntos de vista, que es la parte humana, ¿no? Que hay que desarrollar en ellos, no sé. Yo estoy hablando ahora de lo que es la evolución, no voy a decir de la educación que reciben, sino del comportamiento del alumnado, la diferencia que habéis visto en estos 15 años y también la evolución de los padres, porque por poner anécdotas personales, el otro día observaba, bueno, como los padres, creo que yo también lo he hecho, hemos cogido la mochila del niño y la hemos cargado nosotros para que nuestros hijos no cargáramos con la mochila, ¿no? Como a veces los padres también tendemos a que ellos no carguen con eso cuando deberían. Y luego otro día veía una persona, inmigrante de color, que él iba muy tranquilo y sus hijas cada una llevaban su mochila. Digo, claro, es lo normal, ¿no? ¿En qué hemos cambiado los padres y en qué ha cambiado el alumnado en estos 15 años? ¿En qué ha mejorado, en qué ha empeorado? José Luis, ¿has observado algo en especial? Bueno, hay unos cambios importantes, ¿no? Yo creo que sobre todo las nuevas tecnologías, las redes sociales, la forma de relacionarse va evolucionando mucho. Es decir, además Capellanía, que vive en una zona de casos unifamiliares, donde el modo de relación no es como en otro tipo de viviendas, ¿no? Las redes sociales han creado nuevos vínculos de comunicación, pero también grandes problemas, porque no necesariamente están siendo bien utilizadas, ¿no? Cierto es que el desprestigio a veces de la función docente ha ido acarreando también que el culpable muchas veces no es el alumno, y no digo que tenga que ser necesariamente el culpable, pero tampoco necesariamente el docente, ni la institución. Muchas veces a veces uno con idea de no asumir a veces la propia responsabilidad que tiene uno como padre a la hora de educar a su hijo, siempre busca que sea otro aquel que tenga que asumir la responsabilidad que tengo que asumir yo como padre. Entonces, sí se nota, es decir, muchas veces creen al niño, y está bien que tengan confianza en su hijo, pero cuando a veces vienen a los centros, ¿no? Sobre todo en el despacho, cuando hay situaciones un poco singulares que uno tiene que atender, y en esa atención uno descubre que el niño que tiene en la casa no es el niño que está en el instituto, y que hay situaciones que los padres desconocen que por desgracia nosotros tenemos que poner de manifiesto y encima de la mesa, ¿no? Entonces, esa a veces poca confianza en el docente, yo creo que va en detrimento también
de la educación del hijo. Es decir, y hay situaciones donde se pone en duda la actuación del docente primando la actuación del menor, cuando uno a veces descubre que las cosas no son necesariamente como se dice, ¿no? Como las cuentan. Entonces, eso sí nos hemos dado cuenta, y pues, casos singulares, ¿no? Un viaje de estudios, los niños saltan de balcón en balcón, avisamos a la familia, son chiquilladas. Son chiquilladas, hombre, yo decía, hombre, si se los llevo en una caja de pino en una silla de ruedas, posiblemente no sea una chiquillada, ¿no? Es decir... Y se echarán las culpas al docente, al maestro, claro, que no lo ha cuidado, claro, que no estaba haciendo bien su claro, responsabilidad. ese tipo de cosas son las que a veces a uno le dejan un poco fuera de lugar. Y dicen, mire, yo entiendo que a veces uno quiera disculpar a su hijo, pero ¿hasta qué punto, no? No digo que todo lo hagamos bien, que evidentemente nosotros tenemos nuestros procesos de evaluación y de planes de mejora y de actuaciones que entendemos que tenemos que modificar, cambiar, ¿no? Porque siempre hay muchas cosas que mejorar. Pero yo creo que hay que establecer un poco la confianza de los padres en los docentes. Yo siempre digo, cuando reúno a los padres, una cosa fundamental: nos necesitamos todos. Nosotros tenemos un bien que debe proteger, que es el niño o la niña. Tenemos que protegerlo, pero no podemos estar en disputa. Quien se aprovecha de la disputa es el menor. Y nosotros tenemos desde los 12 hasta los 18 años, es decir, ahí tenemos un espectro evolutivo enorme, ¿no? Y yo creo que es necesario esa confianza y ser conscientes de que, por encima de todo, queremos el bien de sus hijos, que no son necesariamente los nuestros. Yo creo que hay que dar un voto de confianza. Tres patas, como tú dices, los padres, alumnado y los docentes. A mí me gustaría, tú, Clara, precisamente, hemos cambiado también, volviendo a cuando aquello que hicimos la EGB. Yo recuerdo que entraba mi profesor en el aula y me ponía de pie. De pie, sí. Tú seguro que también lo hacías. José Luis, tú también, ¿no? Sí, sí. Era la costumbre. Sí, se saludaba. También recuerdo como había un profesor que me pegaba con las reglas, es decir, que también era costumbre. Uno que era famoso por pegar patadas, es decir, eso es algo absolutamente inconcebible hoy día. Sí. Pero sí que es verdad que en eso que hablábamos de cómo ha evolucionado todo, el docente ha salido perjudicado, creo yo, porque pierde mucha autoridad y pierde, no sé si esa posición dentro del aula. ¿O no? Mira, yo creo que la autoridad te la ganas tú cuando entras por la puerta. Desde el minuto cero que tú cruzas un aula y los niños te ven, los niños van a percibir lo que tú le transmites. Lenguaje corporal, la forma de hablarles. Todo. Si de verdad crees en lo que estás haciendo o no lo crees. Y si tú lo que estás transmitiendo lo transmites porque de verdad lo estás haciendo, porque lo sientes así y porque tienes cercanía con ellos. Entonces los niños son receptivos a todo eso. La autoridad no te la da un papel que tú le digas al niño, le voy a poner un parte, lo voy a sancionar, le voy a expulsar. Eso no te da ninguna autoridad. La autoridad te la das tú, a ti misma, creyendo en lo que haces, la verdad. Es que sí, el respeto no se demuestra solo diciendo de usted, sino realmente... Sí, y respetándolos tú a ellos, ¿no? Hablándoles con respeto y cariño, los niños lo huelen y lo reciben. Pero ya no te dicen señorita ni nada de eso, ¿no? No, no. Vaya. A veces, sí. Bueno, si dime Sí. señorita. Pues eso, el aspecto de los docentes, muy bien aclarado. Del aspecto de las AMPA, también en este tiempo también han crecido, es decir, han tenido cada vez más actividad. Siempre seguro que hay cursos donde los padres, madres son más activos unos que otros. ¿Ayudan realmente en ese consejo escolar, en esa comunidad? Sí, lo cierto es que tengo que decir, y romper una lanza por los padres de capellanía. Tuvo un proceso de crisis el AMPA, en el que de alguna forma estuvo a punto de desaparecer. Y se incorporaron nuevas personas que ya llevan 7 años. ¿Cuánto llevan, dice? 7 años. Ya sus hijos no están, ¿no? Ya van a dejar de estar. Claro, empezaron en el porque primero algunos de eso. han repetido y eso ha dado ocasión a que continúen, ¿no? Entonces, ese compromiso con sueldo cero, dedicación de tiempo, dedicación al centro, de 50 asociados, 20 asociados a 120 asociados, no es algo que se improvisa. Ese compromiso que tienen para con los padres, para con el centro, sabiendo muy bien cuál es el papel que ellos tienen de fortalecimiento de la institución, yo creo que hay que reconocérselo y decírselo y agradecérselo públicamente. Además ellos participan en charlas, ponencias dentro de las actividades que hacéis, es decir, que son miembros muy activos, ¿no? Te comento al hilo de esto de las charlas de los padres, si quieres, porque era Dime. uno de los aspectos. Que este año, en homenaje con la celebración del 15 aniversario, una de las cosas que estamos haciendo es llamando a los padres para que nos den charlas en el centro, ¿no? Porque dentro de los padres del centro hay gente muy
preparada en muchos ámbitos de la vida. Y tenemos pues muchos padres dispuestos a colaborar, pero pues a dar charlas sin ningún tipo de poner condición, horario, el que nosotros le digamos, el nivel, el que nosotros queramos. ¿Y lo estáis haciendo? Lo estamos haciendo. Y a todos los que he llamado, más de 20 padres que he llamado, todos me han dicho sí. Pero son padres desde economistas, abogados, gente que trabaja en la universidad, deportistas, desde sanitarios, en muchos ámbitos de la vida y con mucho interés, con mucha participación en la vida del centro. La verdad es que es de agradecer, ¿eh? Eso que vemos tanto en las películas que también salen, desde Los Simpsons hasta otras películas, que siempre viene mi padre o viene mi madre a hablar de su profesión a los colegios, que antes no lo hacíamos aquí, salvo raras excepciones, ¿no? Lo cierto es que nosotros tenemos en torno a 1.200 padres, 1.300, ¿no? Y eso es un volumen enorme de profesiones, de dedicaciones, de trabajos. No puede ser únicamente los docentes los que dependen de la educación y la formación. La capacidad que ellos tienen de poder transmitir. Y luego la novedad que tiene para los alumnos, que sean otros y no los docentes los que de alguna forma imparten y hablen de su propia experiencia, es único. Sí. Tenemos muchísimo más que hablar, pero este programa se nos termina aquí ya, estos 30 minutos que teníamos, pero vamos a seguir para poder ofrecer otra semana más para saber bien los actos del 15 aniversario y seguir hablando de todas las actividades que hacéis en el Instituto de Capellanía. Así que si os parece, despedimos ahora y seguimos para grabar otro programa. Muy bien, encantado. Pues nada, muchísimas gracias. Pues lo dicho, hasta aquí el programa de hoy de Alauroneando. Seguiremos la semana que viene con estos invitados del Instituto de Capellanía para conocer, como ven, todos estos temas tan interesantes de la educación aquí en Alhaurín de la Torre y, por supuesto, extensivo a todos los pueblos, a todos los sitios que nos están escuchando. Así que hasta la semana que viene, si ustedes quieren. Muchísimas gracias por su atención. Y hasta aquí el programa de hoy jueves. Mañana volveremos en el último programa de la semana a partir de las 4:30 aquí en Canal Torrevisión. El lavadero nunca cierra. Mañana ¿qué tendremos? Pues tendremos a nuestro compañero Juanma López con Abierto al Público y también Rafa Rodríguez con todos los estrenos de cine en el Ticket para el Ocio. No se lo pierdan, que pasen muy buena tarde y muy buena noche y nos vemos mañana aquí en el lavadero a las 4:30.